Imagina una España agotada, donde las cicatrices de un conflicto devastador aún sangran en cada calle polvorienta, cada campo arrasado, cada hogar silencioso. Entre 1939 y 1942, tras el fin de la guerra civil, la hambruna se convirtió en una sombra implacable, un desafío que marcó la vida de millones en un país fracturado por años de lucha. No era solo la ausencia de comida, sino un torbellino de carencias que transformó la existencia diaria en una batalla por la supervivencia, donde un mendrugo de pan, un puñado de lentejas o una gota de aceite eran tesoros más valiosos que el oro. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, y en regiones rurales de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia, el hambre no respetaba clases sociales, aunque golpeaba con mayor ferocidad a las familias obreras, jornaleros y campesinos que vivían al día. Este guión, narrado desde una perspectiva neutral, respetuosa y profundamente humana, te invita a caminar por las calles de una España en penumbra, a sentir el peso de la escasez y a escuchar las voces de quienes, con ingenio y solidaridad, convirtieron la adversidad en resistencia. Siente el tacto áspero de una cartilla de racionamiento gastada por el uso, el olor rancio de un pan de maíz mezclado con salvado, el sonido de pasos cansados en colas interminables frente a mercados desabastecidos. Desde cocinas humildes con hornillos de queroseno hasta patios donde niños jugaban con palos para olvidar el hambre, esta es la historia de un pueblo que enfrentó la penuria con creatividad, compartiendo lo poco que tenía y soñando con un futuro mejor. Si tienes relatos de tus abuelos, bisabuelos o lecturas sobre esta etapa, prepárate para un viaje sensorial que honra la memoria colectiva, mostrando cómo madres, abuelos y vecinos transformaron la escasez en un legado de unión y esperanza. Este recorrido no busca culpar ni glorificar, sino recordar a quienes, en los días más oscuros, encontraron luz en la comunidad, la paciencia y la fuerza del espíritu humano. La hambruna de 1939 a 1942 no fue un accidente, sino resultado de un cúmulo de factores que se entrelazaron tras el conflicto armado de 1936 a 1939. La guerra dejó un país en ruinas, puentes dinamitados, ferrocarriles destrozados, caminos rurales convertidos en senderos de barro, lo que hacía casi imposible transportar trigo, aceite o patatas desde las zonas agrícolas a las ciudades. En 1939, la producción de cereales se desplomó un 40% respecto a los niveles de preguerra, agravada por sequías severas en regiones como Murcia, Almería, Jaén y Castilla-La Mancha, donde la tierra reseca apenas producía cebada o maíz. Los precios de los alimentos básicos se dispararon. Una hogaza de pan, que costaba 2 pesetas en 1936, alcanzó las 7 a 8 pesetas en 1941. Un litro de aceite de oliva pasó de 5 a 15 pesetas, un kilo de lentejas, de 2 a 10 pesetas. El aislamiento internacional empeoró la crisis. España, en una posición neutral pero políticamente aislada durante la Segunda Guerra Mundial, apenas recibía importaciones de trigo, azúcar o leche en polvo, ya que los barcos mercantes evitaban sus puertos por el conflicto global. Las cartillas de racionamiento, implementadas en mayo de 1939, limitaban estrictamente el consumo, 250 gramos de pan por persona al día, a menudo de maíz o centeno mezclado con salvado, 100 gramos de carne al mes, 1 litro de leche semanal para familias con niños, y garbanzos o arroz en cantidades mínimas. Estas cartillas se distribuían en colas que podían durar hasta 6 a 8 horas, bajo el sol abrasador del verano andaluz o la lluvia helada del invierno castellano. Sensorial, el tacto rugoso de la cartilla de cartón, con sus sellos descoloridos por el sudor de las manos, el olor a humedad y ansiedad en las filas frente a colmados, el sonido de murmullos, quejas contenidas y algún suspiro de alivio al recibir un paquete magro. En ciudades como Madrid, mercados como el de San Miguel o el de la Cebada mostraban estanterías vacías, con dependientes racionando mendrugos de pan duro o patatas con brotes. En los pueblos, la situación era aún más desesperada. Jornaleros de Extremadura o Andalucía, ganando 50 céntimos por hora en días buenos, recurrían a bellotas molidas, castañas silvestres o sopas de ajo con migas de pan rancio para alimentar a familias de 5 a 10 personas. Las mujeres, pilares de la supervivencia, se levantaban a las 5 de la mañana para hacer colas, buscar hierbas comestibles en los campos o negociar trueques con vecinos, mientras los niños, con rostros pálidos y ojos grandes, preguntaban «¿Hoy hay comida?», en patios silenciosos donde el eco de la guerra aún resonaba. La desigualdad era evidente. Quienes tenían dinero o contactos accedían al mercado negro, donde 1 kilo de arroz podía costar 25 pesetas, pero para la mayoría, la dieta era sopa aguada, patatas hervidas y, en días de suerte, un huevo compartido entre hermanos. Las consecuencias de la hambruna fueron devastadoras, dejando cicatrices físicas, demográficas y sociales que marcaron a una generación.
Entre 1939 y 1942, se estima que entre 200.000 y 300.000 personas fallecieron por inanición directa o enfermedades relacionadas con la malnutrición, como tuberculosis, tifus, disentería o neumonía, que se propagaban rápidamente en cuerpos debilitados por la falta de proteínas y vitaminas. La mortalidad infantil alcanzó niveles alarmantes. En 1941, hasta el 20% de los niños menores de 5 años morían por desnutrición o infecciones asociadas, y enfermedades como el raquitismo o la pelagra dejaron secuelas visibles en generaciones enteras, con niños de menor estatura y problemas dentales crónicos. En hospitales de Barcelona, Valencia o Sevilla, los médicos atendían a pacientes con edemas por deficiencia de proteínas, piel reseca y ojos hundidos, mientras en los pueblos de Castilla o Extremadura, los cementerios rurales se llenaban de tumbas anónimas, a menudo sin lápidas por falta de recursos. La natalidad colapsó, muchas parejas, enfrentadas a la imposibilidad de alimentar más bocas, posponían el matrimonio o los hijos, y en 1942, la tasa de nacimientos fue un 30% menor que en 1935. Sensorial, el tacto frágil de un niño sosteniendo un mendrugo de pan, el olor a enfermedad en camas improvisadas con colchones de paja, el silencio roto por llantos ahogados en noches sin cena. La hambruna también alteró el tejido social. En ciudades como Madrid o Bilbao, familias enteras emigraban a Francia, Suiza o Alemania en busca de trabajo, dejando aldeas vacías en Aragón, La Mancha o Galicia. En Sevilla o Granada, los trueques se convirtieron en moneda corriente. Un vestido por un saco de patatas, una sábana por medio kilo de arroz, un peine por un cuarto de aceite. Las mujeres, responsables de la despensa, tejían redes de apoyo. En barrios como Lavapiés en Madrid o El Raval en Barcelona, vecinas compartían recetas para hacer pan con harina de cebada, sopas con mondas de patata o caldos con hierbas silvestres como ortigas. En 1946, una segunda ola de hambruna golpeó, agravada por un invierno gélido y sequías persistentes, con precios de alimentos básicos que escalaron un 600 a 700% desde 1939. Sin embargo, en medio de la penuria, surgían destellos de humanidad. En Valencia, pescadores regalaban sardinas o jureles a familias sin recursos. En Castilla, mujeres formaban cooperativas para comprar garbanzos al por mayor. En Andalucía, iglesias y conventos abrían comedores improvisados, sirviendo sopas de cebada o lentejas aguadas a los más necesitados. Estas redes, nacidas de la desesperación, forjaron una solidaridad que se convirtió en un legado duradero, transformando el hambre en un recuerdo colectivo de resistencia y apoyo mutuo. La vida cotidiana durante la hambruna era un ejercicio de ingenio, paciencia y sacrificio, donde cada comida era un pequeño acto de resistencia contra la adversidad. En los hogares, las madres planificaban menús con una precisión quirúrgica. Lunes, sopa de fideos con un huevo de corral, 8 pesetas la docena, un lujo reservado para los más pequeños. Martes, lentejas con un trozo de chorizo seco, 15 pesetas el kilo, o una patata. Miércoles, arroz seco con cebolla caramelizada, 3 pesetas el kilo. Jueves, sopa de ajo con migas de pan duro. Viernes, patatas hervidas con un chorro de aceite rancio. Las abuelas, guardianas de recetas nacidas en tiempos de guerra, enseñaban a sus hijas y nietas a remojar garbanzos durante 12 horas con un pellizco de bicarbonato para ablandarlos, a rallar pan seco para hacer croquetas sin carne, o a hervir hierbas silvestres como diente de león o ortigas para un caldo que, aunque insípido, llenaba el estómago. Sensorial, el tacto pegajoso de la harina al formar bolas de pan con agua y sal, el olor débil pero cálido de una cebolla friéndose en una gota de aceite, el sonido rítmico del cuchillo cortando patatas en cubos desiguales sobre una tabla de madera gastada. En las ciudades, las colas en los mercados eran un ritual social diario. Mujeres con cestas de mimbre o sacos de arpillera, gastados por años de uso, esperaban horas frente a panaderías o colmados, charlando sobre el precio del arroz, 10 pesetas el kilo, o compartiendo trucos para estirar la leche, mezclada con agua hasta en un 50% en los hogares más pobres. En los pueblos, la hambruna era más cruda. Familias campesinas, sin acceso a cartillas urbanas, recolectaban bellotas, castañas o incluso cortezas de árboles para molerlas en una harina gruesa que sabía a tierra. Los jornaleros, agotados tras caminar kilómetros por un trabajo que pagaba 50 céntimos la hora, regresaban con el jornal en el bolsillo pero sin garantías de comida para el día siguiente. Los niños, con menos energía para jugar, inventaban mundos con piedras, palos o latas vacías, convirtiendo un mendrugo de pan en un banquete imaginario. Las madres cantaban coplas de Juanita Reina, Concha Piquer o Lola Flores para distraer el hambre, mientras los abuelos, sentados en sillas de Enea bajo la luz tenue de una bombilla de 25 vatios, narraban historias de tiempos mejores, de ferias de pueblo, de cosechas abundantes para mantener la moral alta. La cocina, un espacio diminuto de 3 a 4 metros cuadrados con suelos de baldosa hidráulica y paredes encaladas que absorbían el humo, era el corazón del hogar.
el hornillo de queroseno, 500 pesetas, o un fogón de leña mantenía viva la esperanza con su llama titilante, y las ollas de aluminio abolladas, heredadas de bisabuelas. Hervían caldos que olían a supervivencia, aunque a veces solo fueran agua con un hueso y una hoja de laurel. Sensorial, el tacto frío de una cuchara de alpaca al servir una sopa aguada, el olor terroso de lentejas remojadas durante 2 días, el sonido constante del borboteo en una olla que apenas alcanzaba para todos. La solidaridad era el antídoto más poderoso contra el hambre, una chispa que brillaba en los momentos más oscuros y definía la humanidad de aquellos años. En barrios obreros como Carabanchel en Madrid, La Mina en Barcelona o Triana en Sevilla, las vecinas formaban redes informales de apoyo. Una compartía un puñado de garbanzos, otra un chorrito de aceite, una tercera una patata, y juntas cocinaban un potaje que alimentaba a varias familias en un patio comunal. En Andalucía, los trueques eran un arte cotidiano. Un par de alpargatas rotas por un saco de patatas, un peine de hueso por un cuarto de litro de aceite, una sábana remendada por 1 kilo de cebada. En Castilla, las iglesias y conventos abrían comedores improvisados, sirviendo sopas de cebada o garbanzos aguados a los más necesitados, con monjas y voluntarios trabajando hasta medianoche para estirar los recursos. En Galicia, pescadores de aldeas costeras como Vigo o A Coruña regalaban jureles o sardinas a familias sin acceso a proteínas, un gesto que podía significar la diferencia entre comer o ayunar. Las mujeres eran el motor de esta solidaridad. En Valencia, organizaban compras colectivas para negociar precios con mayoristas, consiguiendo lentejas a 8 pesetas el kilo en lugar de 12. En Aragón, compartían recetas para hacer pan con harina de centeno o sopas con hierbas silvestres como diente de león y ortigas, recolectadas en los campos al amanecer. Los niños, aunque hambrientos, eran parte de esta red. Llevaban mensajes entre casas, ayudaban a recoger hierbas o castañas, o cuidaban a los hermanos menores mientras las madres hacían cola en el mercado. Sensorial, el tacto áspero de un saco de lentejas compartido entre vecinas, el olor a sopa caliente subiendo desde un caldero en un patio, el sonido de risas infantiles jugando al pilla-pilla a pesar del hambre. Estas pequeñas victorias, un plato compartido, un trueque exitoso, una sopa que alcanzaba para todos, daban sentido a la lucha diaria, reforzando la idea de que el hambre era un desafío colectivo que requería unión. En las escuelas, los maestros, conscientes de la malnutrición que dejaba a los niños somnolientos, daban clases más cortas para que pudieran ayudar en casa o buscar comida, mientras en los mercados, los vendedores, a veces conmovidos por los rostros demacrados, regalaban una patata extra, un puñado de arroz o un hueso con algo de carne a las familias más necesitadas. En las noches frías, las familias se reunían alrededor de un brasero de picón, 100 pesetas, o una estufa de queroseno, compartiendo historias de supervivencia que se convertían en mitos familiares. La vecina que escondió un saco de harina bajo el suelo, el abuelo que caminó 15 kilómetros para cambiar un reloj por 1 kilo de garbanzos, la madre que cantaba para calmar a sus hijos mientras servía agua con una hoja de col. La hambruna dejó marcas culturales, psicológicas y físicas que resonaron durante décadas, moldeando la identidad de una generación. Las recetas de la posguerra, sopas de ajo con pan duro, migas con cebolla y un trozo de tocino, tortillas sin huevo hechas con harina y agua, se convirtieron en símbolos de resiliencia, transmitidas de abuelas a nietas como un legado de supervivencia en tiempos de escasez. El miedo al hambre moldeó comportamientos duraderos. Las despensas, aunque pequeñas, se llenaban con sacos de legumbres, frascos de conservas caseras de tomate o pimientos, y latas recicladas de galletas Fontaneda que guardaban arroz o azúcar. Las madres guardaban cada mendrugo de pan en trapos o latas, enseñando a los niños a no desperdiciar ni una miga, una lección que se grabó en la memoria colectiva: el pan es vida, no se tira. Sensorial, el tacto polvoriento de un saco de garbanzos en la alacena, el olor ácido de tomates en conserva esterilizados en agua hirviendo, el sonido de frascos tintineando al moverlos en la despensa. Este temor al hambre también creó una cultura de gratitud. Cada comida, por sencilla que fuera, se celebraba como un pequeño milagro, y las familias daban gracias alrededor de mesas de madera gastada, con manteles de hule remendados. En 1946, una segunda ola de hambruna golpeó con fuerza, agravada por un invierno gélido y sequías persistentes que redujeron aún más las cosechas. Los precios de los alimentos básicos se dispararon un 600 a 700% desde 1939, y las cartillas de racionamiento seguían siendo insuficientes. Sin embargo, la sociedad ya estaba curtida, las redes de apoyo se fortalecieron, y las cooperativas de mujeres en ciudades como Bilbao, Zaragoza o Málaga se organizaron mejor, comprando al por mayor para repartir entre vecinos. La hambruna inspiró historias de heroísmo cotidiano que se convirtieron en mitos familiares. En Murcia, una madre caminaba 10 a 12 kilómetros para intercambiar un chal bordado por 1 kilo de arroz. En Sevilla, un panadero regalaba hogazas a medianoche a familias que no podían pagar. En Galicia, una abuela enseñó a sus nietas a moler bellotas para hacer un pan amargo pero nutritivo.
Estas historias, contadas en susurros durante sobremesas con café de achicoria, 10 pesetas el paquete, o infusiones de malva, se convirtieron en un legado oral que recordaba la fuerza del espíritu humano. La hambruna comenzó a desvanecerse lentamente hacia 1943, cuando la economía española empezó a estabilizarse y las cosechas mejoraron levemente gracias a lluvias más regulares. La apertura paulatina al comercio internacional, aunque limitada, permitió la llegada de algo de trigo y maíz desde América Latina, y los mercados comenzaron a mostrar signos de recuperación, con estanterías menos vacías en ciudades como Madrid o Valencia. Sin embargo, las cartillas de racionamiento no desaparecieron hasta 1952, y los efectos de la hambruna perduraron en los cuerpos y las mentes de una generación. Niños con menor estatura por la falta de calcio, adultos con problemas dentales o digestivos por años de malnutrición, y una mentalidad de ahorro extremo que marcó a las familias hasta los años 60 y 70. Las abuelas seguían guardando pan duro en latas de metal, las madres enseñaban a sus hijos a limpiar el plato con un trozo de pan, y las comidas familiares se celebraban con una gratitud profunda, como si cada bocado fuera un recordatorio de los días en que no había nada. Sensorial, el tacto cálido de una hogaza recién comprada en la tahona, el olor a lentejas hirviendo en una olla heredada de bisabuelas, el sonido de una familia reunida alrededor de una mesa de madera, riendo a pesar de todo. La hambruna no fue solo un periodo de carencia, sino un catalizador de valores que definieron a una generación: la solidaridad, el ingenio, la paciencia y la capacidad de encontrar alegría en lo simple. En los años 50, con la llegada de ayuda internacional indirecta, como el Plan Marshall, y la recuperación económica, los mercados se llenaron de trigo, azúcar y aceite, y las familias comenzaron a recuperar el peso perdido, tanto físico como emocional. Pero el recuerdo de la hambruna nunca se borró. Las recetas de la posguerra, migas, sopas de ajo, potajes de garbanzos, se convirtieron en platos tradicionales, y las historias de trueques, colas y sopas compartidas se contaban como lecciones de vida en sobremesas largas, acompañadas de un café aguado y un transistor sintonizando Radio Nacional. Cierra los ojos y regresa a un hogar de 1940, a un patio comunal donde el olor débil pero esperanzador de una sopa de cebada llena el aire. Siente el peso ligero de una cartilla de racionamiento en tu bolsillo, el tacto áspero de manos familiares compartiendo un mendrugo de pan, el sonido de una madre cantando una copla para calmar el hambre de sus hijos. Escucha el murmullo cansado de una cola en el mercado, el crujido de un saco de lentejas compartido entre vecinas, el silencio roto por un vecino ofreciendo un puñado de arroz. ¿Conoces historias de tus mayores sobre esos años? De un trueque que salvó una cena, de una sopa que alimentó a todo un patio, de una abuela que molía bellotas para hacer pan. Comparte esos relatos en comentarios, en una charla con un café aguado en tazas Duralex, o en una sobremesa familiar con un plato de lentejas caseras que honre esas recetas de supervivencia. Revive esa época. Cocina una sopa de ajo con pan duro, visita un mercado tradicional como el de la cebada en Madrid o el de la Encarnación en Sevilla, o lee diarios y memorias de la posguerra en bibliotecas locales. La hambruna de 1939 a 1942 no fue solo un capítulo de sufrimiento, sino un testimonio de la resiliencia humana, de cómo la solidaridad, la creatividad y la unión transformaron la escasez en un legado de esperanza. Que este relato inspire reflexión sobre el valor de compartir, la fuerza de la comunidad y la importancia de recordar estas historias para que nunca se repitan, recordándonos que, en los momentos más oscuros, el vínculo humano es el alimento más poderoso, capaz de sostener a un pueblo incluso cuando los platos están vacíos.